como en todas las elecciones, en las presidenciales que acaban de terminar algunos ganaron y otros perdieron, porque quedaron mejor o peor posicionados, ya sea para el futuro próximo o el más lejano, ya sea debido directamente a sus resultados o por la forma en la que los obtuvieron. El único de los 5 principales candidatos presidenciales que no está es Sergio Fajardo, quien probablemente salió en tablas. Por un lado, ganó por su buen resultado en primera vuelta, que lo dejó cerca de pasar a segunda, porque mantuvo su independencia al no apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta, y porque es una figura todavía más conocida. Pero su decisión de votar en blanco y abdicar el poder de 4,5 millones de votos para irse a ver ballenas pudo quitarle buena parte de lo ganado, pues despertó una distancia mayor con buena parte de la izquierda, además de que el voto en blanco no fue un gran fenómeno, pues quedó con el 4%. Estos son los que perdieron y los que ganaron. El triunfo del candidato de la coalición del no, que aglutinó a diferentes sectores opositores al Acuerdo de La Habana en una sola aspiración con el objetivo de hacerle modificaciones, es la derrota de la FARC. También lo es que en sus primeras elecciones participando en política haya quedado casi en ceros para las regionales del 2019 al solo sacar 50.000 votos en las elecciones a Congreso y que se haya quedado sin candidato luego de que Timochenko renunciara como consecuencia de una accidentada campaña. Aunque Duque ha dicho que no hará trizas el acuerdo y, como lo contamos, tiene pocas posibilidades jurídicas de modificarlo, lo más seguro es que este ya no sea la hoja de ruta del futuro de Colombia ni el eje que marque el camino de los próximos años, como lo esperaban tanto la FARC como Santos, y que el nuevo gobierno lo reemplace por una política enfocada a garantizar que los desmovilizados no retomen las armas. Además, para los miembros del secretariado que hoy tienen aseguradas curules en el Congreso, su participación en política quedó en el ojo del huracán, pues el nuevo presidente ha dicho varias veces que uno de los puntos que quiere modificar es la compatibilidad entre que paguen penas alternativas de la JEP y sean congresistas. Los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta llegaron con un discurso de cambio. Y Duque ganó el domingo en buena medida por ser el anti-Santos. La llegada del uribismo a la presidencia refuerza el riesgo de que no se implemente el acuerdo de paz, la principal bandera de su gobierno y por la que se jugó todo su capital político, y sobre todo pone en riesgo su paso a la historia como el presidente que logró la paz, para reforzar la narrativa de que fue el que le entregó el país al terrorismo. Aunque Duque dijo que no gobernará con espejo retrovisor, él y sus aliados pueden reforzar la imagen de que Santos fue el presidente que usó la corrupción, mermelada, para gobernar, que fue un mal administrador del Estado, un derrochón, como dijo el presidente electo varias veces en campaña, y el vanidoso que firmó un mal acuerdo para ganarse un Nobel. De hecho, al hablar de una reforma al Estado, el nuevo gobierno plantea echar para atrás la estructura que reformó Santos. Al decir que él sí va a cerrar las EPS de mala calidad, indica que Santos fue permisivo, o al culpar a su estrategia antinarcóticos basada en buscar consensos y no en fumigar cultivos del aumento en hectáreas cultivadas, Duque ya ha dado unos primeros pasos en una narrativa que puede cristalizar en la idea de que el de Santos fue un mal gobierno, algo que a juzgar por las encuestas ya siente la mayoría de colombianos. En la más reciente Gallup su favorabilidad es de apenas 23%. La clase política fue la principal derrotada en las elecciones presidenciales.
En la primera vuelta, porque los magros resultados de Germán Vargas, que tras 8 años amasando poder y buenas relaciones, no pudo superar su propia votación de 2010, son la derrota de las maquinarias que se la jugaron por él y que demostraron que no solo no ponen presidente, sino que son un lastre. En la segunda vuelta, porque los que estaban con Vargas llegaron a donde Duque por la puerta de atrás, y el candidato del uribismo los recibió sin darles nada a cambio, o incluso los rechazó públicamente. Para dar algunos ejemplos, en la primera vuelta en el Caribe, en donde Vargas tenía casi todas las estructuras de la región, no solo no ganó, sino que no pasó del 20% de las votaciones en ninguno de los departamentos, y en la mayoría, no pasó del 12%. Otra derrota en el Caribe fue el triunfo de Petro en la segunda vuelta en el Atlántico y en Barranquilla, en donde Duque tenía los Char, el clan regional más poderoso del país, que no logró garantizarle el triunfo en su tierra. En Valle la maquinaria de la gobernadora Dilian Francisca Toro también falló en primera vuelta con Vargas, cuando no logró ni la mitad de la meta de 400.000 votos que se propuso su campaña. Y en segunda vuelta, cuando Petro creció más que Duque en el departamento y lo venció superándolo por 8 puntos. Como lo contó La Silla Santandereana, algo similar pasó en norte de Santander. En la primera vuelta, el condenado exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, encendió toda la maquinaria para mover votantes a favor de Vargas, pero no le alcanzó para sacar la mitad de su meta en votaciones. Y en la segunda vuelta, cuando su apoyo fue rechazado por el expresidente Álvaro Uribe y la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez, le apostó al voto en blanco, opción que solo logró crecer 11.000 votos, con respecto a la primera vuelta. Además de que en algunos casos, quedó mal parada para las elecciones de 2019, al llegar de arrimada a la campaña de Duque y no determinar las elecciones a su favor, la clase política perdió, por ahora, con el nuevo gobierno. Pero como dice el analista Carlos Suárez, no hay que subestimarla. La clase política se transforma y se acomoda. Salieron derrotadas en las uninominales, pero controlan todavía los poderes legislativos. Además de quedar en un lejano cuarto lugar en la primera vuelta, con menos del 8% de votos, y de no haber jugado ningún papel en la segunda vuelta, Vargas perdió en estas elecciones la imagen de estadista que construyó en 8 años del gobierno Santos por las decisiones que tomó para llegar a las votaciones. Después de haber tenido a cargo los proyectos más ambiciosos en materia de infraestructura del gobierno para cotizarse como candidato para el 2018, empezó a verse golpeado cuando se presentó por firmas a pesar de tener un partido propio y al haber batido récord al presentar 5.522.088. Luego apareció como inconsistente en su discurso, pues tras haberse inclinado tardíamente por el sí en el plebiscito de 2016, arrancó campaña en 2017 como una opción de derecha, crítica al proceso de paz. Después de que el uribismo logró definir candidato y armar una consulta de la derecha con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, se movió de nuevo hacia el centro para mostrarse como defensor de los acuerdos. Luego incurrió en el costo en imagen y opinión de invitar a su campaña a estructuras políticas cuestionadas y mover maquinaria del Estado, aliándose con alcaldes y gobernadores. Encima de todo,
El episodio del famoso coscorrón que le dio a un escolta y quedó grabado en vídeo deterioró su imagen pública. Después de perder, con todos los activos que tenía, perdida el aura de estadista y luego de recibir un knockout electoral, como él mismo lo llamó en un trino, en su segundo intento por llegar a la presidencia, este golpe parece ser el fin, si no de su vida pública al menos y de la posibilidad de llegar a la Casa de Nariño. El candidato con más años de experiencia pública en la contienda, que llegaba con el prestigio de haber sido el arquitecto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, no logró superar el 2% de los votos en primera vuelta, el peor resultado del Partido Liberal con candidato propio en su siglo y medio de historia. Esa votación es resultado de los titubeos y de la falta de liderazgo que mostró en su campaña y de que no logró hacer suyas las banderas de la defensa de la paz y del centro. Nunca se decidió entre tener una aspiración ciudadana o una de partido. Esta indecisión le costó, por un lado, el apoyo de los liberales que se sintieron rechazados por él y, por otro lado, la posibilidad de unirse con Sergio Fajardo que quería aliarse con él, pero no con su partido. Luego, cuando Fajardo quiso unirse, de la Calle estaba encerrado en su partido por haber participado en una consulta y el expresidente César Gaviria lo usó como sombrilla para escampar la primera vuelta. Al final, debido a que su votación no superó el umbral para pedirle al Estado que le repusiera los gastos de su campaña, terminó apoyando una colecta para ayudarle a pagar una deuda de 1.5 millones en un banco, y sin capital político para incidir en segunda vuelta. Un claro reflejo de esto fue la poca relevancia que tuvieron en la contienda los antes esperados debates entre los candidatos, a pesar de todos los que hubo, y el poco impacto que generaron en la opinión pública. Como lo analizó La Silla, el debate público se dio en las redes sociales, especialmente con la construcción y deconstrucción de imágenes políticas vía memes y videos. También por medio de emoticones que se volvieron símbolos de identidad y apoyo, como las abejas y los aguacates en el caso de Petro y las naranjas en el caso de Duque. Son los grandes perdedores, dejaron de hacer agenda porque la agenda se hizo en el mundo de la comunicación digital, de las redes sociales y la hicieron las campañas, le dijo a La Silla el analista Carlos Suárez. Los votantes se informaron y encontraron opinión a través, sobre todo, de WhatsApp y de Facebook. Además, como lo planteó el analista Francisco Miranda, los medios tradicionales salieron derrotados porque ganaron dos corrientes cuyas relaciones con los medios son complicadas, el uribismo y el petrismo.